¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, amigos de Es Diario. 23 de abril, día del libro. Pero el libro es el que tenemos nosotros aquí montado con Pedro Sánchez, que quiere ser una especie de sumo pontífice, pero no lo es. Es el presidente de un país democrático y por eso debería estar en el protocolo por debajo del rey de España, que es nuestro jefe de Estado. Él se niega y le deja plantado al rey de España en actos tan importantes como hoy, la entrega del Premio Cervantes, y en actos de la relevancia de los funerales del Papa Francisco el próximo sábado, a los que no acudirá. Irá solamente el rey de España. Pedro Sánchez, que quiere el protagonismo total y absoluto, y no lo tiene. Por eso le deja plantado al rey de España. Esto es un tema de hoy, pero también tenemos otros asuntos importantes que están ya en las portadas de los periódicos, como en la nuestra, en Es Diario, información de Enrique Martínez, con este titular: Francisco no fue un papa rojo para disgusto del Partido Socialista y compañía. Que lean lo que dijo sobre el aborto y la familia. Polémicas relacionadas con la vida y obra del Papa Francisco y sus opiniones. En este caso resalta Enrique Martínez lo que opinaba el Papa sin salirse de la doctrina de la Iglesia sobre el aborto o la familia, ¿no? Entonces dice Enrique Martínez que el sanchismo y la izquierda venden que el pontífice era cercano a los valores del gobierno por cuestiones como el cambio climático, pero un papa no es a la carta y su pensamiento les deja en evidencia. Se refiere Enrique Martínez a lo que pensaba el Papa en otras cuestiones menos del agrado del gobierno y compañía, como el aborto. También tenemos una noticia importante en nuestra portada referida al famoso parador de Teruel y lo que ocurrió allí, la noche de Marras, con Ábalos y sus chicas. El gobierno amenazó con despedir a trabajadores del parador de Teruel si desvelaban, si hablaban de la famosa juergaza de Ábalos en el parador de Teruel. Información de Enrique Martínez en Es Diario. Y tenemos más portadas. Tenemos también la portada de El Español con este titular: Sánchez dispuesto a llegar sin presupuestos a 2027. Esta es la fecha límite, la fecha en la que acabaría la legislatura, tras subir el gasto estructural en defensa en 10.471 millones, ignorando al Congreso. Es el enfoque de El Español sobre esta noticia importante de ayer, ese anuncio del presidente del gobierno de hacer una escalada en el gasto de defensa, una escalada importante que llegaría, según dijo, al 2% del Producto Interior Bruto en verano, como le piden sus socios europeos, pero todo sacándoselo de la manga, sin contar con el Congreso de los Diputados, sin llevar un asunto tan mollar al Congreso de los Diputados, a que sea debatido allí por los representantes de la soberanía nacional, como harían en cualquier otro país de nuestro ámbito europeo. Decretazo de Sánchez para subir el gasto en defensa, en contra de sus socios, pero lo que es más grave aún, en contra o sin contar, sin debatirlo en el Congreso de los diputados. Hoy tenemos más portadas relacionadas también con este asunto. La que van a ver ahora es la del diario El Mundo. Sánchez se rinde y rearmará España sin apoyo del Congreso. Dice que se rinde porque no era su intención, pero lo tiene que hacer por imposición de los socios de la Unión Europea. Dice El Mundo que la presión de la OTAN con la presión de la Unión Europea y de Estados Unidos le obligan a subir ya el gasto militar un 2% del Producto Interior Bruto, hasta alcanzar esa cifra del 2% del Producto Interior Bruto, con 10.471 millones este año de incremento. Evita hablar de armas, afirma que el plan no causará déficit y usa un ardid presupuestario como hizo en la pandemia, para no votarlo. Esto es una tónica habitual en los años en los que llevamos con Pedro Sánchez en la Moncloa: ardices, estrategias, regates, finalmente para hacer lo que él quiere, en plan autócrata, como si de un dictador se tratara, sin contar con los representantes de la soberanía nacional. Y todo esto con una situación parlamentaria en precario y en una minoría absolutamente escandalosa. Todo esto es lo que ocurre en la política española ya durante demasiado tiempo, con Pedro Sánchez en la Moncloa. También recoge este asunto el diario The Objective: treta de Moncloa para controlar los nuevos casos de corrupción. El fiscal García Ortiz decidirá
sobre su reparto. Este es el asunto que también, como decía, recoge el periódico de Objective, lo que les contábamos ayer del fiscal García Ortiz, que la ha vuelto a liar. La ha vuelto a liar con el nombramiento de un fiscal que sería el encargado de acusarle a él mismo. Pues esto es lo que ha hecho García Ortiz. La ha vuelto a liar porque ha intervenido en el nombramiento de ese fiscal, algo absolutamente inédito, pero inédito es todo lo que sucede alrededor de la Fiscalía General del Estado desde que García Ortiz decidió que no dimitía después de ser imputado por el Tribunal Supremo por el asunto de la revelación de las conversaciones privadas de un ciudadano, en este caso de la pareja de Díaz Ayuso. Todo es rocambolesco, todo es inédito en torno a la Fiscalía General del Estado, una institución de primer orden dentro de un Estado democrático. Y tenemos también a Aldama hoy en las portadas, tenemos a Aldama en OK Diario. Aldama se negará hoy a conciliar con el PSOE y plantará cara a su querella. No me van a amordazar. Esta es la noticia de portada en este periódico, y Aldama, el comisionista que está poniendo en jaque al gobierno de Sánchez, que vuelve a ser noticia con este asunto. Estamos a la espera, él va presentando pruebas poco a poco relacionadas con esas acusaciones, gravísimas acusaciones referidas al cobro de comisiones, etcétera, que ya manifestó y declaró ante el juez en el momento en que fue puesto en libertad, porque el juez consideró que era creíble todo lo que decía Aldama en relación con las corruptelas alrededor del gobierno de Pedro Sánchez y alrededor del ministro Ábalos, Koldo, ya saben, toda la cuadrilla implicada en estos asuntos. Tenemos también más asuntos en las portadas de los periódicos. El Confidencial: Sánchez se escuda en los Reyes para evitar ir al funeral del Papa, con ellos está bien. Este es el asunto que les comentaba al principio. Pedro Sánchez, que no va a ir a un funeral al que acuden todos los presidentes de gobierno de prácticamente todo el mundo, un acontecimiento internacional de primer orden. Será el próximo sábado en el Vaticano, los funerales por el Papa Francisco y los reyes que representarán a España en solitario. ¿Por qué? Bueno, pues él dice que porque ya está bien representada España con los reyes. En el fondo lo que quiere decir es que él no va si no es el protagonista, si no es el protagonista absoluto, y por eso no quiere ir. Todo esto tiene mucho que ver con lo que sucedió en Paiporta y con el enfado de Pedro Sánchez en Paiporta con los reyes de España, cuando consideró que le habían dejado solo, que se tenían que haber ido huyendo de la escena, como hizo él. Desde entonces, las relaciones con los reyes están así, y Pedro Sánchez dando plantón a los reyes de España en los funerales del Papa, y también hoy, por cierto, en la entrega del premio Cervantes, un acontecimiento cultural igualmente de primer orden. Tenemos la portada del diario ABC, imagen de la capilla en la que se veló al Papa en Santa Marta, donde su residencia particular ahora ya ha sido trasladado al Vaticano, a la Basílica de San Pedro. Y ese titular: silencio y rosas blancas en la capilla íntima del Papa Francisco. También es una foto que recoge el diario El País con esta imagen. Igualmente en primer plano el cuerpo ya sin vida de Francisco. Y otro titular en el ámbito internacional: Trump frena la economía mundial. Es el titular del diario El País. El Fondo Monetario Internacional, dice el periódico, rebaja en 0,5 puntos el aumento del Producto Interior Bruto global y en 0,9 el de Estados Unidos. Seguimos a vueltas con el arancelazo de Donald Trump, que es un auténtico rejonazo a la economía mundial. Bueno, pues hablaremos de todos estos asuntos y demás cosas a lo largo del día en Es Diario. Se quedan ahora con el editorial. La deriva autoritaria de Pedro Sánchez con el gasto en defensa, un desafío a la democracia. Pedro Sánchez consolida su deriva autoritaria con una decisión que desprecia los fundamentos democráticos. El aumento del gasto en defensa, unos 10.500 millones de euros, no es el problema. Es obvio que la seguridad nacional es crucial en un mundo incierto como el que vivimos. Lo inadmisible es la forma en la que lo aprueba. Sánchez elude al Congreso y al Senado, evitando el debate y la votación que decisiones de esta envergadura sin duda exigen. La Constitución española
aunque es cierto que no obliga explícitamente a que toda medida económica pase por las Cortes, sí establece en su artículo 134 que los presupuestos generales del Estado deben ser aprobados por el Parlamento y que el Gobierno debe llevarlos a las Cortes 3 meses antes de que caduquen los vigentes. Un incremento de gasto tan significativo debería tramitarse mediante los presupuestos o, en todo caso, mediante una ley sujeta al control parlamentario. Sin embargo, Sánchez recurre a decretos para sortear este escrutinio. Su negativa a presentar los presupuestos de 2025, como es su obligación constitucional, agrava el problema, ignorando lo que manda la Carta Magna y las exigencias legales que piden rendir cuentas anualmente ante las Cortes. Esta alergia al Congreso tiene obviamente una explicación. Sánchez ha perdido la mayoría parlamentaria de la investidura y sabe que no lograría aprobar los presupuestos. Prefiere incumplir las normas democráticas antes que conceder a la oposición la imagen de una derrota parlamentaria de tal magnitud que lo dejaría además en una posición políticamente insostenible. Llamar a este comportamiento un matiz, como hace con cinismo, es insultar la inteligencia de los ciudadanos. La democracia no se reduce a elecciones, exige respeto cotidiano a las instituciones y a la transparencia. Sánchez, con su abuso de decretos y su estrategia de polarización, erosiona estos principios. España merece un gobierno que no confunda gobernar con autoritarismo. Los ciudadanos, a través de sus representantes, tenemos derecho a decidir el rumbo del país. Sánchez debe rendir cuentas, respetar el papel de las Cortes y abandonar esta deriva que amenaza nuestra democracia. No hay matices que justifiquen burlar la soberanía popular.